Hola, bienvenido a Larios, el devorador de mundos. Primera etapa, una carrera amarga. Y aquí vamos. Gritó Present Mic mientras los estudiantes corrían hacia el largo, alto pero estrecho pasillo. ¿Qué crees que deberíamos tener en cuenta en esta etapa, Monia? El Azure miró el vídeo y notó que más de 100 estudiantes se empujaban y tiraban unos a otros. Esto es todo, dijo, entrecerrando los ojos. Aquellos que están un paso por encima del resto, brillarán desde el principio. La mayoría de los estudiantes también se dieron cuenta de lo que significaba el Azure. El primer cribado ya había comenzado. Una mancha negra atravesó el aire mientras los estudiantes que estaban debajo luchaban por dar un paso adelante. Estirando el cuello, vieron al mismo chico rubio montado en un enorme pájaro negro. Arriba vuestros, gritó Nix, y su chillido ensordeció los oídos. Nix. Jadeó Luke, con una amplia sonrisa dibujada en su rostro. El estrecho corredor no fue suficiente para la gigantificación de alta complejidad de Nix. Aún así, Luke no estaba limitado a una sola complejidad y, si solo se trataba de completar el escenario, entonces la gigantificación moderada también era más que suficiente. Al ver a Luke dejarlos atrás sin esfuerzo, algo se rompió dentro de los estudiantes de la clase 1A. Un aliento helado escapó de la boca de Todoroki mientras agitaba su mano derecha. En el momento siguiente, todo alrededor de la salida del túnel quedó congelado, el hielo atrapó a la mayoría de los estudiantes. Sin preocuparse por nadie, Todoroki corrió para alcanzar a Luke, su pie derecho dejó una capa de hielo a su paso. Oh, no, no lo harás, fanático. Gritó Bakugo. Y tú, mitad mitad. Los voy a enterrar a todos. Pequeñas explosiones seguían saliendo de las palmas de Bakugo, empujándolo por el aire como un misil. Mientras tanto, aún más estudiantes comenzaron a usar sus dones para evitar la capa de hielo de Todoroki. Momo creó patines de hielo y se deslizó sin esfuerzo sobre el hielo. Yuga usó el rayo láser de su ombligo. Mina usó el ácido que se irradiaba de los agujeros de sus plantas. Mineta lanzó las bolas de pelo pegajosas, usándolas como apoyo. Luke miró por encima del hombro y vio a Todoroki y a los demás, dándose cuenta de que casi todos los estudiantes de 1 habían tomado la iniciativa. Aunque eso no le sorprendió. Momo había hablado una vez de las diferentes etapas, pero nunca había profundizado demasiado en ello. Una cosa era segura, sin embargo, por la forma en que había mencionado a todos, después del incidente de la USG, los estudiantes de la clase 1A se habían vuelto mucho más audaces. ¡Wow! ¿Qué les das de comer, mamá? Gritó Present Mic por el micrófono. Adelante, tenemos a Luke. ¿Pero podrá seguir a la cabeza? Jaja. En el curso, los ojos de Luke de repente se abrieron. A medida que el recorrido se ensanchaba al doble de su tamaño, de repente, enormes robots del tamaño de edificios de varios pisos surgieron de todos lados. Los villanos de 0 puntos de los exámenes de ingreso. Luke lo recordó. Pero esto no puede detenerme, no volaría así si supiera lo que viene, comentó el Azure. Diseñamos la carrera de obstáculos pensando en volar, sí. Guiñó el ojo Present Mic. Prepárense. Es hora de la primera barrera, robo inferno. Como lo predijo el Azure, Luke y Nix volaron, tratando de cruzar a los falsos villanos desde arriba. Medianoche había dicho claramente que todo estaba permitido mientras mantuvieran el rumbo. Técnicamente, si subiera, no saldría de los límites. Sin embargo, justo cuando Luke alcanzó una altura donde los brazos del enorme robot no podían alcanzarlo, un zumbido resonó en sus oídos. Entonces, uno por uno, puntos rojos comenzaron a brillar en sus ojos azules y su mandíbula se abrió. Y, en el suelo, Todoroki miró fijamente a los gigantescos robots, dándose cuenta de a qué tipo de enemigos se enfrentaban los estudiantes en el examen de ingreso. Todos aquellos que habían llegado hasta allí de repente también se detuvieron. No solo había villanos de 0 puntos, sino que también había robots más ágiles de 1, 2 y 3 puntos que avanzaban hacia ellos. Fue entonces que ellos también oyeron el zumbido distintivo, que les hizo mirar aún más, casi al cielo. A una altura casi el doble de la de los robots gigantes de punto cero, un punto negro marcaba a Nix. Y, a su alrededor, había docenas de drones, cuyo único ojo rojo destellaba con un destello cada vez más sangriento mientras disparaban hacia ella. Los estudiantes vieron atónitos como Nix esquivaba las colisiones sin esfuerzo, con Luke aún aferrado a su espalda. Sin embargo, los drones eran tantos y tan rápidos que apenas podía avanzar. Sin mencionar que descender significaba enfrentarse a robots gigantes. Si hubiera habido un solo punto cero, entonces podría haber maniobrado fácilmente a su alrededor, pero con tantos, era difícil hacer un seguimiento de todos los ataques. No importaba quién lo pensó primero, sino que todos los estudiantes que llegaron a este punto se dieron cuenta de algo juntos. Si querían arrebatarle el plomo de las manos a Luke, entonces era esto. Esta era la mejor oportunidad que podían haber esperado. Los ojos de Todoroki de repente se endurecieron aún más. No quiero correr detrás de ti, Luke, dijo mientras un enorme brazo robótico venía hacia él. En un círculo, levantó la mano derecha hacia el villano de punto cero, con el aliento entrecortado. Ya que mi viejo está mirando, con una estupenda demostración de poder, una avalancha de hielo se disparó, silbando, y congeló todo el robot de varios pisos de altura. En el estadio, viéndolo en las enormes pantallas, la multitud se quedó sin aliento, volviéndose loca al momento siguiente. Mientras tanto, en el aire, el rostro de Luke adquirió una profunda expresión de ceño fruncido. Mientras Nix revoloteaba entre los muchos drones que se acercaban a ellos, vio a Todoroki tomando la delantera después de congelar al robot. El punto era que solo podía usar 4 drones en Nix. Según el registro de héroes UA, su don, Cuervo, consumía una enorme cantidad de resistencia y solo podía usarse dentro de un radio de 50 metros a su alrededor. También fue por eso que Luke no intentó deliberadamente evitar ganar el festival de deportes. Que hubiera venido de bioalquimia a Raven fue el mejor handicap que podía haberles dado a los niños. En opinión de Luke, si no podían vencerlo incluso ahora, entonces simplemente no merecían ganar. Con una guerra que arrasa el país sobre sus cabezas, deben aprender algunas duras lecciones desde el principio. Nix, dijo Luke, mirando a Todoroki. Hagámoslo un poco más interesante. La imagen original de los drones está disponible. 60 capítulos más están disponibles por adelantado. Utilice el enlace disponible en mi perfil de WebNovel. Con cada nivel, recibirás todas las cargas mensuales de todos mis trabajos, historias secundarias, capítulos pendientes, junto con imágenes únicas, enriqueciendo tu experiencia de lectura y al mismo tiempo apoyando el trabajo. 100 piedras de poder barra al día, más uno capítulo adicional. Primera etapa, una carrera amarga. Y mientras Nix se zambullía, los robots colosales que Todoroki había congelado cayeron debido al desequilibrio. Mientras tanto, los drones seguían zumbando en el cielo y no persiguieron a Luke y Nix. Cancelando la gigantificación, Luke aterrizó en el circuito y comenzó a correr. Su velocidad ya era mucho mayor que la de Todoroki. Shoto miró por encima del hombro y encontró a Luke a solo unas docenas de metros detrás de él, con los ojos entrecerrados. Con un siseo masivo, varios pequeños carámbanos salieron disparados de su pierna derecha en reversa, expandiéndose hacia la izquierda y la derecha. En un momento, una enorme pared de hielo apareció entre Luke y Todoroki. Ya veo lo que hiciste, Luke sonrió sin darse cuenta. Gran táctica, chico. Nix, arriba. Y, ataque y defensa con un solo movimiento. Comentó Present Mic al ver el muro de hielo y los robots congelados. El joven Todoroki le ha arrebatado la delantera a Luke, superando la primera barrera. A su lado, el Azure asintió.
La altura del muro de hielo es superior a la del enorme robot villano, dijo, analizando. Si alguien intenta cruzarlo sobrevolándolo y tendrán que enfrentarse de nuevo a los drones y buena estrategia. Es solo que mientras tanto, en la barrera de robo inferno, todos los estudiantes comenzaron a usar sus propias tácticas para crear un camino a través de los robos. Bakugo, Anta, Fumikage, Eijiro y Tetsutetsu, un estudiante de clase 1B con don de acero, estuvieron entre los primeros en cruzar la barrera. Momo creó un cañón, bombardeando a los enormes robos. Uraraka usó su don de gravedad, Toru se escondió entre los estudiantes, ocultando su firma infrarroja, y Midoriya agarró un trozo de robot, usándolo como arma y escudo. En la sala de cristal, observando a los estudiantes en grandes paneles, Sand entrecerró los ojos. Si no los estás evitando, dijo, mencionando a los enormes robots de punto cero, entonces son solo maquinaria lenta y llena de huecos. Habría sido mejor si los drones pudieran actuar como bombas suicidas o municiones merodeadoras. Todos los héroes profesionales, incluido el Mid, miraron a Sand con incredulidad. Sand, sin importarle sus sentimientos, simplemente se encogió de hombros. La clase 1 ha tenido una experiencia directa del mundo exterior, dijo, observando a los estudiantes mientras se acercaban a la pared de hielo. Han aprendido a actuar según sus instintos, sin perder el tiempo evaluando innecesariamente situaciones sin importancia. Si los demás estudiantes no mejoran sus actuaciones pronto, no tendrá sentido mantener 2 clases en el curso de héroe. ¿Estás hablando no y no? Olmid miró fijamente a Sand, conociendo muy bien la historia del hombre. Tiene razón, dijo, sorprendiendo a todos. Aún así, hay candidatos prometedores en otras clases y cursos, Sand. Verás su entusiasmo si te molestas en mirar. TCH. Chasqueó la lengua Sand, con una sonrisa en el rostro. Lo sabes tan bien como yo, Olmid. Hay gente que simplemente hace para dominar. En la pista de carreras, justo cuando un Bakugo gritando vio a Luke parado cerca de la pared de hielo, Nix llegó al otro lado, esquivando los ataques de los drones. Fanático. Gritó Bakugo, riendo. Yo iré primero. Con un estruendo, golpeó con la palma de la mano la pared de hielo en algún lugar en el medio donde Luke no podía alcanzar, creando un agujero del tamaño de un puño. Era obvio que no quería que Luke y Nix lo siguieran a través del agujero, limitando la salida de la explosión. Explosiones tras explosiones se escucharon mientras Bakugo golpeaba sus palmas contra la gruesa pared de hielo, manteniéndose en el aire. Luke miró al niño, enterró el odio en su interior y meneó la cabeza. Ignorando al niño, chasqueó los dedos y desapareció, apareciendo Nix en su lugar. Kirk. Intercambio de posiciones. Para cuando Bakugo hizo un agujero lo suficientemente grande para pasar, encontró a Luke ya desapareciendo hacia la siguiente barrera. Arriba, Nix usó el mismo agujero para evitar los drones. En el momento en que vio a Bakugo frente a ella, una mueca desagradable se posó en su pico. Lo siento mucho. Graznó con fuerza, sobrevolando la cabeza de Bakugo. No puedo controlar, luego le hizo caca en la cabeza. ¿Viste eso? Gritó Present Mic. Agigantización. Intercambio de posiciones. ¿Cuál es el don de este chico, hombre momia? ¿Dejarás de llamarme así? Si se oye Surea. El cuervo es su don. ¿Acepta solo eso? Jaja. Alguien está susceptible. Rió Present Mic. ¿Van a ver eso? Todoroki ya superó la segunda barrera. Ese es el hijo del número 2. Jaja. La segunda barrera fue la caída. En un enorme pozo se erigieron grandes pilares de piedra unidos con cuerdas. Sin embargo, a diferencia de la primera barrera, era obvio que esta barrera estaba diseñada para dar ventaja a los Quirks de tipo volador. La ventaja que habían arrebatado en el robo inferno. Luke volvió a montar a Nix para despejar la barrera justo detrás de Todoroki. Entonces llegó al último obstáculo, el campo minado. Era una gran franja de tierra sembrada de minas. Sin embargo, las minas no estaban solo bajo la capa de tierra. Cuando Luke miró hacia arriba, encontró varios drones redondos, del tamaño de una pelota de béisbol, flotando en un solo lugar. Al aterrizar en el suelo y cancelar el don de Nix, Luke supo que debía depender de otras habilidades para cruzar esta barrera. Había poderes de Beyonder que resaltaban demasiado como para ser utilizados cuando los ojos del mundo estaban puestos en él, como apertura de puertas. No podría haberlo usado en la pared de hielo, ya que no podía relacionarlo con su don de cuervo para explicarlo más tarde. Sin embargo, algunas habilidades eran lo suficientemente abstrusas como para que pudiera atribuírselas a Nix. Entonces, sonriéndole a Todoroki, que lo miraba por encima del hombro, Luke dio un paso adelante y comenzó a caminar casualmente. Los ojos de Todoroki se abrieron de par en par. Como si eso no fuera ya suficiente tragedia, Luke comenzó a correr, a saltar, a hacer acrobacias impensables y como si no hubiera minas bajo sus pies. Intuición de peligro del payaso y su preciso control sobre su equilibrio cerró la brecha entre él y Todoroki en segundos. De pie junto al chico, a pocos metros de distancia, Luke se detuvo. ¿Te gustaría ver algo divertido? Preguntó sonriendo. Entonces, sin esperar la respuesta del atónito Todoroki, chasqueó los dedos. No. Todoroki se dio cuenta de lo que estaba pasando demasiado tarde. En el momento siguiente, intercambió posiciones con Nix, pisando una mina. Bubu. Hay 60 capítulos más disponibles por adelantado. Utilice el enlace disponible en mi perfil de Webnovel. Con cada nivel, recibirás todas las cargas mensuales de todos mis trabajos, historias secundarias, capítulos pendientes, junto con imágenes únicas, enriqueciendo tu experiencia de lectura y al mismo tiempo apoyando el trabajo. 100 piedras de poder barra día, más 1 capítulo adicional. Finaliza la primera etapa. Resultado impactante. Luke caminaba despreocupadamente, jadeando levemente. La activación repetida de diferentes Quirks afectaba su resistencia. Detrás de él, se escucharon explosiones mientras Todoroki seguía rebotando entre minas aéreas y terrestres. En el momento en que estuviera a punto de aterrizar, crearía una capa de hielo debajo para evitar lastimarse. Pero esa capa de hielo activaría otra mina, repitiendo el proceso. Para cuando Todoroki finalmente encontró un punto de apoyo, Luke ya había cruzado la mitad del campo minado. De repente, más estudiantes comenzaron a aparecer en la línea de salida de la tercera barrera. Te mataré. Gritó Bakugo, volando a baja altura, con la mirada asesina. Bastardo. Incluso desde tan lejos, Luke podía sentir que Bakugo le estaba hablando. Frunciendo el ceño, miró a Nix. ¿Qué hiciste? Nix miró hacia otro lado y comenzó a silbar. Quítate de mi camino, mitad mitad. Gritó Bakugo, mirando a Todoroki frente a él. Todoroki ya contenía la ira. En cuanto vio que Bakugo casi lo dejaba atrás, le lanzó un golpe con la mano derecha, una fina capa de hielo que activó todas las minas frente a Bakugo. Bajo las miradas estupefactas del público, Todoroki y Bakugo comenzaron a pelear en el lugar. Para esto están aquí. Gritó Present Mic. Les encanta, medios de comunicación. Pronto un número aún mayor de estudiantes comenzaron a alcanzar la tercera barrera. Tenyaira intentó escapar de las explosiones, pero fracasó y terminó volando bajo una masa de humo rosa. Mientras tanto, en la línea de salida, Midoriya vio a Todoroki y Bakugo peleando entre sí cerca de la línea final. Entonces, sus ojos se posaron en Luke, que ya estaba mucho más allá de la línea final y caminando. El corazón de Midoriya latía con fuerza. Recordó las palabras que le dijo a Luke durante el almuerzo y apretó la mandíbula. Esto era ahora o nunca. Luke seguía caminando tranquilamente, ahorrando energía porque sabía que necesitaría usar a Kirk una vez más. Efectivamente, un estruendo enorme, como si hubiera explotado una auténtica bomba, ensordeció los oídos que estaban detrás de él. Usando la placa de metal del robot como escudo, Midoriya había caído sobre docenas de minas apiladas juntas, lanzándose a través del campo minado. Dramáticamente, justo cuando Todoroki y Bakugo estaban a punto de cruzar la línea final, Midoriya plantó sus pies sobre sus hombros, mientras el resto de los estudiantes y la audiencia se quedaban boquiabiertos ante la impactante vista.
Entonces, Midoriya golpeó la placa de metal en el campo minado una vez más. ¡Buuu! La explosión lanzó a Midoriya hacia adelante, arrojando simultáneamente a Todoroki y Bakugo. Resoplando y jadeando, con las palabras de All Might resonando en su mente, Midoriya corrió con todo su ser, sin apartar la mirada de la silueta que tenía delante. A través del túnel, Luke ya estaba a punto de terminar la carrera, se dio cuenta Midoriya. Pero la explosión también le dio un impulso muy necesario. Ah. Midoriya soltó un grito, ignorando los nudos en su estómago y casi alcanzando a Luke. Entonces, el niño que estaba frente a él levantó la mano y chasqueó los dedos. Todo el estadio estalló en vítores cuando Luke apareció repentinamente y cruzó la línea de meta. Era tan fuerte que ni siquiera se sintió sofocado. Toda la multitud se convirtió en un ruido blanco para él. Detrás de él, Midoriya finalmente salió, casi cayéndose, Nix grazmando justo detrás de él. En el momento en que salió, Midoriya miró a Luke y una gran decepción se instaló en su rostro. Después de todo lo que All Might le había dicho para hacerle saber al mundo que estaba aquí todavía no podía y Midoriya dijo Luke, acercándose. Sonríe. Todos te están mirando y los oídos de Midoriya zumbaban tan fuerte que no podía oír nada. Pero, cuando Luke señaló en una dirección, siguió el dedo y una enorme conmoción lo recorrió. Todos los paneles mostraban lo mismo, la imagen del ganador. No. La imagen de los ganadores. Tanto Luke como Midoriya fueron mostrados uno al lado del otro como los ganadores de la primera etapa. ¿Qué? ¿Cómo? Resopló Midoriya, atónito. Pero la multitud ya lo vitoreaba. Ya lo aplaudían. Con los ojos empañados y aceptando el hecho increíble, Midoriya miró hacia All Might, levantando el puño. Él no había decepcionado a All Might después de todo. Ahora, los resultados finales. Gritó medianoche, reuniendo a todos los estudiantes frente a ella. Un total de 42 estudiantes han pasado la primera etapa. Además, para superar la primera etapa, tanto Luke como su cuervo, Nix, necesitaban cruzar la línea de meta. Con Midoriya superándola entre ellos, el primer puesto lo compartirían él y Luke. Luke miró a medianoche sin expresión alguna. Él no sabía que existía tal regla. Teniendo en cuenta que faltaban 2 etapas más, simplemente había estado intentando preservar su resistencia. Luke lo dejó ir con un suspiro y siguió adelante. Las 2 siguientes posiciones no fueron una gran sorpresa. Todoroki aseguró el segundo lugar y Bakugo, quien casi se desmaya de la rabia mientras intentaba atrapar a Nix, quedó en el tercer lugar. Sin embargo, en el cuarto y quinto puesto, sorprendentemente, estaban los estudiantes de la clase 1B, Ibarashi Ozaki y Juzo Nenuki. Por supuesto, entre el resto de ellos, la mayoría eran del curso de héroe y alrededor de media docena de los otros cursos. Y, por último, estaba Yuga Oyama, con un fuerte dolor de estómago. La verdadera competencia comienza ahora, dijo medianoche, lamiéndose los labios. Denlo todo. Aquí está tu segundo juego. ¿Adivinas cuál es? Ara. Nadie. Déjame hacer los honores entonces. Es batalla de caballería. Mientras los estudiantes miraban con dudas la pantalla detrás de Midnight, apareció una imagen que mostraba a Toero Titen y Present Mic cargando All Might entre ellos en sus manos. Déjame explicarte, dijo medianoche. Los participantes pueden formar equipos de 2 a 4 personas. Es como el juego de caballería tradicional, pero con una peculiaridad. En base a los resultados de la primera etapa, a cada estudiante se le han asignado puntos, con un incremento de 5 puntos con cada rango, comenzando desde 5 puntos en la etapa 42. Y los puntos asignados a los 2 primeros lugares son 10 millones. Luke y Midoriya se miraron el uno al otro sin comprender, atónitos. 10 millones de puntos significaban que conseguir sus puntos llevaría a cualquiera a la cima instantáneamente. Luke no necesitaba la intuición de peligro para saber que todos lo miraban a él y a Midoriya como si fueran jugosos trozos de cordero. Así es. Dijo medianoche con sadismo, sonriendo a Luke y Midoriya mientras los demás estudiantes los miraban con avidez. Ahora es su oportunidad para derrocar a la cima. Hay 60 capítulos más disponibles por adelantado. Utilice el enlace disponible en mi perfil de Webnovel. Con cada nivel, recibirás todas las cargas mensuales de todos mis trabajos, historias secundarias, capítulos pendientes, junto con imágenes únicas, enriqueciendo tu experiencia de lectura y al mismo tiempo apoyando el trabajo. 100 piedras de poder barra día, más 1 capítulo adicional. Batalla de caballería. Formando equipos. Para la batalla de caballería, los estudiantes tendrían que formar parejas de 2 a 4, con al menos un estudiante actuando como jinete y al menos otro como caballo, informó medianoche. A cada equipo también se le entregará una diadema, que mostrará el número total de puntos que los miembros del equipo recibieron según los resultados de su primer juego. Luego, el jinete de cada equipo deberá llevar la misma diadema en la cabeza. Estas diademas fueron diseñadas para quitarse fácilmente, lo que facilita el diseño del juego. Los estudiantes tendrían 15 minutos para arrebatarle la banda a un equipo rival, intentando sumar tantos puntos como pudieran, ya que solo los 5 mejores equipos serían seleccionados para la siguiente etapa. Pero había un problema. Medianoche sonrió. Una vez que consigan una diadema, les dijo a los estudiantes, tendrán que atarla por encima del cuello. Pero, jeje, quienes hayan perdido sus diademas no están fuera de juego. Tendrán el tiempo que les queda para recuperarlas. Con tantos dones involucrados, pensó Luke, mirando a su alrededor, será difícil mantener la distancia incluso si solo hay 10 o 14 equipos en el campo. Hay 2 maneras de que te obliguen a abandonar el juego, informó Midnight. Primero, si el jinete de un equipo cae al suelo. Segundo, si intentas que otros caigan deliberadamente, recibirás una tarjeta roja. Ahora tenéis 15 minutos para formar vuestros equipos. Comienza. En el momento en que Midnight dijo estar parados uno al lado del otro, Luke y Midoriya miraron a su alrededor y vieron a todos los estudiantes distanciándose unos de otros. Los labios de Luke se torcieron con ironía. Por otro lado, Midoriya finalmente sintió el verdadero peso de las palabras que All Might le había dicho. Comprendió que este era el precio de declararse al mundo. Y, mientras tanto, en la sala de descanso del personal afuera del estadio, Beat Arms, Kamui Watts y Mount Lady estaban comiendo bocadillos. Rikuya Sayonji estaba sentado con ellos. Cuando los estudiantes comenzaron a decidir sus equipos, Beat Arms dejó escapar una bocanada de humo. ¿No puedes hacer eso mientras estoy aquí?, preguntó Rikuya, mientras él y la dama del monte se tapaban la nariz con las manos. Espera, ¿qué haces aquí otra vez, chico?, preguntó Beat Arms. Esto es solo para el personal y es mi becario, dijo Mount Lady alegremente. Lo acabo de ver afuera. Kamui Watts miró fijamente a su colega. En lugar de dejarlo participar en el festival deportivo, lo trajiste aquí. Mount Lady se encogió de hombros. Ese es el propósito del festival deportivo, ¿no? ¿Por qué él?, preguntó Beat Arms, oliendo algo raro. Jaja, Mount Lady sonrió con ironía, mirando hacia otro lado. Historia graciosa. Pagaré todas sus comidas fuera de la agencia, les dijo Rikuya. A Mount Lady se le cayó la mandíbula. No se suponía que debías contarme, y, después de analizarlo minuciosamente, Midoriya descubrió que solo tenía unas pocas personas a las que podía acudir. Por coincidencia, la primera persona se encontraba justo a su lado. Frente a Luke, Midoriya apenas había abierto la boca cuando Luke negó con la cabeza. La mejor estrategia es dividirnos, Midoriya dijo Luke, al notar las miradas hambrientas que los dirigían. Imagínate sobre mi espalda, con una diadema de 20 millones en la cabeza. El rostro de Midoriya se ensombreció. Pero podemos usar a Nix para subir. Luke volvió a rechazar la posibilidad. Hay un límite de tiempo, casi susurró. No puedo mantener su gigantificación más de 5 o 6 minutos. Tarde o temprano, tendremos que bajar.
No olvides que usar su don nos deja a Nix y a mí sin aliento, así que intentaré equilibrar mi tiempo entre subir y quedarme en el suelo. Midoriya miró hacia abajo, apretando los dedos en puños. Se dio cuenta de que era demasiado ignorante. Tiene razón, pensó Midoriya, recordando a Nix, quien ni siquiera pudo volar correctamente en el túnel tras intercambiar posiciones con Luke. Así fue como se aseguró el primer puesto, para empezar. No podemos depender de permanecer en el cielo y en tierra, 20 millones, Midoriya tragó saliva. Vamos a buscar a alguien, dijo Luke sonriendo. De repente, alguien se acercó a ellos sola. Era Ochako Uraraka. Chicos, dijo Uraraka sonriendo. Seamos un equipo. Midoriya se conmovió tanto que su humor pasó de un mínimo histórico a uno alto en un instante y comenzó a llorar. Mientras tanto, desde lejos, Mina estaba a punto de correr a pedirle a Luke que se uniera a su equipo. Pero en el momento en que vio a Luke, Midoriya y Uraraka juntos, hizo pucheros y se dirigió al lado de Bakugo para preguntarle a él. Al lado de Midoriya, Luke le explicó el mismo razonamiento a Uraraka. Sorprendentemente, se rió. En fin, es mejor hacer equipo con tus amigos, ¿no? Todo irá bien, Luke frunció el ceño por dentro. No tenía ninguna impresión de esta chica de su vida anterior. Sin embargo, antes de que pudiera pensar más en la alegre personalidad de Uraraka, una persona más corrió hacia ellos, sin pensar tanto como Mina. Haz equipo conmigo. Primeros lugares. Oh, exclamó Uraraka. Teri, estuviste increíble en la segunda barrera. Deku, deberías haberla visto. Jaja. Soy Mei Atsume. Se presentó Mei, quitándose las gafas protectoras. Del curso de apoyo. Mei Atsume tenía una cara redonda y linda con cabello rosado. De la cabeza a los pies, estaba cubierta con equipo de alta tecnología diseñado por ella misma. Oigan, ustedes. Mei señaló a Luke y Midoriya. Déjenme usarlos a ustedes dos. Con todos observándolos, mis bebés brillarán más ante los ojos de las grandes empresas. Jaja. Luego, apresuradamente, abrió un baúl lleno de piezas mecánicas. Elige a cualquiera, dijo Mei, guiñándole un ojo. Seguro que alguno se adapta a nuestras necesidades. Midoriya estaba a punto de abalanzarse sobre el tronco con los ojos brillantes cuando se detuvo y miró por encima del hombro. Luke se dio la vuelta. Supongo que ya tienes un equipo. Nix también debería venir con el mío, ¿estás seguro? Preguntó Midoriya. Si no encuentras a nadie, regresa con nosotros. No olvides lo que me dijiste durante el almuerzo, dijo Luke, mirando por encima del hombro. Midoriya miró la espalda de Luke mientras el chico alto se alejaba y asintió. Busquemos a uno más, les dijo a las chicas, yendo en otra dirección. Mientras tanto, Luke siguió caminando tranquilamente, mientras los otros estudiantes le daban un amplio y codicioso rodeo. Entonces, justo cuando el límite de tiempo de 15 minutos estaba a punto de terminar, Nix regresó, con alguien que hizo que las cejas de Luke se alzaran. Hay 60 capítulos más disponibles por adelantado. Utilice el enlace disponible en mi perfil de Webnovel. Con cada nivel, recibirás todas las cargas mensuales de todos mis trabajos, historias secundarias, capítulos pendientes, junto con imágenes únicas, enriqueciendo tu experiencia de lectura y al mismo tiempo apoyando el trabajo. 100 piedras de poder barra al día, más uno capítulo adicional. Comienza la batalla de caballería. Luke y Midoriya contra todos. Toru. Pensó Luke, atónito. ¿Cómo la convenció Nix? No le planté ningún indicio de favoritismo hacia mí. Toru Agakure poseía el don de invisibilidad. Era la misma chica de la clase 1, a quien Luke había manipulado con el don de confianza ciega porque lo había visto durante la zona de deslizamientos con la bata blanca. Ella vino a mí, graznó Nix, aterrizando en el hombro de Luke. Quiero estar en tu equipo, dijo Toru, rizando un mechón de cabello. ¿Por qué? Luke se quedó atónito. ¿El don de confianza ciega dejó de funcionar tan pronto? ¿Lo estaba investigando en secreto otra vez? ¿O estaba? Golpe. Nix le dio una palmada en la nuca a Luke. Deja de pensar tanto. Graznó. Di gracias. Ay, gracias, asintió Luke. Está bien, dijo Toru. No hay ninguna razón en particular. Pero sentí que necesitabas ayuda, así que, y somos amigos. La boca de Luke se aplanó hasta formar una fina línea. Por el rabillo del ojo, vio a Momo, Todoroki, caminar y Tenyaida formando equipo. Sabía que Momo era demasiado práctico para formar un equipo con él. Y no era como si él estuviera esperando que ella viniera a él y dejando escapar un suspiro, Luke le sonrió a Toru. Gracias, repitió con un poco más de entusiasmo. Me aseguraré de que pasemos a la siguiente etapa. Jeje. Saltó Toru emocionado. Muy bien. Ahora, vamos a por uno más, no dijo Luke negando con la cabeza. Tú eres suficiente. Y, bueno, pues dijo Medianoche, estirando los hombros. Es hora de empezar. Oye, despierta, Erasure. Dijo Crescent Mic antes de encender el micrófono. Wow. Después de 15 minutos, tenemos 13 equipos de caballería alineados en el campo. Erasure miró a través de la pantalla y entrecerró los ojos. Oh, qué combinación de estudiantes tan interesante, agárrense bien. Gritó Crescent Mic. Llegó la hora de las batallas sangrientas de UA. 3 y 2 y 1 y... En el suelo, Medianoche hizo restallar el látigo. Comienza. Y, en el momento en que recibieron el visto bueno, todos los equipos se dividieron en dos grupos y corrieron en direcciones opuestas. Por un lado, usando un jetpack, Midoriya actuaba como el jinete con Mei Atsume, Uraraka y Fumikage como caballos, la bestia de sombra actuando como su vanguardia. Uno de los estudiantes, con el don suavizante, suavizó el suelo bajo los pies del equipo de Midoriya. Nos estamos hundiendo. Jadeó Midoriya, con el corazón latiendo con fuerza. Ahora. Gritó Atsume. Usa a mi bebé. Asintiendo, Midoriya presionó un interruptor. Con un rugido, el jetpack se encendió, llevándolos por los aires, dejando a todos en shock. Al otro lado, Luke llevaba a Toru Agakure en su espalda con Nix sentada en su hombro. Te mataré, bastardo. Bakugo se le acercó gritando, sostenido por Eijiro, Mina y Anta. Maldito imbécil. Luke miró por encima del hombro. ¿Qué le hiciste? Pero no tuvieron tiempo de discutirlo. Los equipos que se acercaban se dispersaban, intentando rodearlo. Agárrate fuerte, Toru, dijo Luke, entrecerrando los ojos. Nix se asegurará de que nadie te agarre la diadema por un punto ciego. Toru asintió. Me quito la camiseta ya. ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué? Luke abrió mucho los ojos. De repente, se dio cuenta de algo. Nix. Concéntrate. Graznó Nix. Luego, le susurró a Toru al oído. La próxima vez, no preguntes y solo haz lo que te digo. Luke casi se da un golpe en la cara. Se aseguró de que las piernas de Toru lo sujetaran por la cintura con fuerza y luego, justo cuando los estudiantes ya estaban sobre él, corrió hacia adelante. Todos los estudiantes que se acercaban a Luke se detuvieron de repente. Mientras Bakugo gritaba que siguieran adelante, y Toshi Shinso de 1B, el chico que había confrontado a Luke afuera de la clase 1A, frunció el ceño. No había forma de que Luke pudiera salir de todos esos equipos. De repente, el chico que venía hacia ellos, corriendo a un ritmo letárgico, se desdibujó. Un escalofrío recorrió la espalda de todos. Incluso con Toru en su espalda, el merodeador era demasiado fuerte físicamente para ser afectado por ello. Cubran el hueco. Gritó Pongitsu Notori de 1B. No dejen que se escape. Tenía el don, cañón de cuerno. Doblando la espalda, disparó 2 cuernos hacia Luke. Sonriendo, Luke torció sus tobillos y se deslizó sin esfuerzo entre los 2 cuernos que venían hacia él como balas. ¿Qué? Exclamó Ponji. De repente, al encontrar su oportunidad, Shinso gritó. Huye, fanático. Por eso ganaste la primera etapa, porque eres tan bueno. Y Toshi Shinso, llevado por Mirenji Shoga, Yuga Oyama y Masida Ojiro, tenía un kick peculiar, Brainwash. Podía obligar a alguien a obedecer sus órdenes siempre y cuando el objetivo le respondiera verbalmente.
Luke, por supuesto, ignoró el comentario. No porque conociera el don de Shinso, sino porque no estaba acostumbrado a responder a semejante provocación. Nix, sin embargo, era harina de otro costal. Abrió el pico para maldecir, pero de repente se detuvo y su intuición de peligro se descontroló. Por otro lado, Shinso frunció el ceño al ver que la táctica que solía funcionar fallaba justo delante de él. Corran hacia él. Ordenó a quienes lo cargaban, pues ya les había lavado el cerebro. De repente, la brecha que Luke había podido ver antes se había cerrado. Ahora tenía 5 equipos delante de él y apenas tenía espacio para superarlos. Luke, dijo Thor, mirando por encima del hombro. Volvamos. En respuesta, Luke simplemente sonrió, porque esa era exactamente la situación en la que quería encontrarse. Al otro lado del campo, después de quedarse con los pies atascados por las pegajosas bolas de pelo de Mineta, el equipo de Midoriya ya había dañado los engranajes de los pies. Shoji, cargando a Mineta y Tsuyu en su espalda y escondiéndolos bajo sus tentáculos, los persiguió de cerca. De repente, los auriculares de Kyoka se lanzaron hacia ellos desde un punto ciego, pero fueron frustrados por la bestia de sombra. TCH. Kyoka chasqueó la lengua. Acerquémonos. Entonces, de la nada, una pared de hielo surgió frente a Midoriya, haciendo que todos chocaran contra ella con un estallido. Y la lucha por los 10 millones de puntos ha comenzado. Gritó Present Mic. ¿Qué harán Midoriya y Luke cuando todos los persigan? Tranquilos. Porque, el Azure se inclinó de repente, sin poder creer lo que veía. En el campo, Luke se había deslizado entre la multitud intransitable, sonriendo y sosteniendo 2 cintas para la cabeza más. Hay 60 capítulos más disponibles por adelantado. Utilice el enlace disponible en mi perfil de Webnovel. Con cada nivel, recibirás todas las cargas mensuales de todos mis trabajos, historias secundarias, capítulos pendientes, junto con imágenes únicas, enriqueciendo tu experiencia de lectura y al mismo tiempo apoyando el trabajo. 100 piedras de poder barra día, más 1 capítulo adicional. La batalla de caballería termina. Victorias fáciles y desesperadas. Al verlo en la pantalla, el público se quedó sin aliento. Luke había irrumpido en los equipos, siendo bombardeado por dones y con poco o ningún espacio para escapar, y, justo cuando sentía que lo habían atrapado, se escabulló entre ellos, con 3 diademas más. Detrás de él, los estudiantes se tambalearon y se separaron mientras la multitud rugía. Miraron a la izquierda y a la derecha, y luego miraron hacia atrás, encontrando a Luke huyendo, sosteniendo las cintas para la cabeza. Al equipo Pony, Shinso y Bakugo les faltaban sus diademas. ¿Cómo? Esa era la pregunta principal. Pero ninguno de ellos podía permitirse el lujo de preguntar y esperar una respuesta. Consíguelo. Bakugo gritó, Eijiro, Mina y Anta ya perseguían a Luke. Detrás de ellos, los otros equipos también se unieron a la persecución, con el rostro pálido. Pero lo que ocurrió después hizo que sus pálidos rostros se volvieran completamente blancos. Luke chasqueó los dedos. Nick soltó el hombro de Toru y al instante se agigantó, convirtiéndose en un pequeño monstruo del tamaño de un automóvil. Con un empujón de sus pies, Luke saltó sobre ella y Nick se elevó hacia el cielo. Sus alas gigantes levantaron una nube de polvo a su paso. No. Uno por uno, los estudiantes que perseguían a Luke perdieron la voluntad, excepto uno. Explosiones y estruendos mientras Bakugo se lanzaba al aire, usando las explosiones para volar y perseguir a Luke. No puedes correr, fanático. Gritó Bakugo a la multitud, con los ojos enrojecidos. ¿Quién lo hubiera imaginado? Comentó Present Mic. Una batalla aérea. Es una batalla entre la resistencia y la pasión. ¿Qué haría el joven Luke con Bakugo pisándole los talones? Junto a él, el Azure vio como Nix revoloteaba en direcciones aleatorias sobre el campo, tratando de esquivar las explosiones de Bakugo. Sin embargo, sabía que cuanto más permanecieran Luke y Nix en el aire, más rápido perderían resistencia. Subir fue una mala estrategia, comentó Aizawa, cerrando los ojos. 10 millones en tierra o en el aire, da igual. De repente, el Azure abrió los ojos de golpe, con una posibilidad huyendo en su mente. Imposible, está. En el campo, Luke suspiró al ver a un Bakugo enloquecido, decidido a perseguirlos hasta la muerte. Thor, dijo, agarrando con fuerza las plumas de Nix. Quítate la diadema, ¿qué? Preguntó Thor, sorprendida. Ya se había atado las diademas robadas al cuello. A pesar de que había estado en la espalda de Luke cuando los estudiantes atacaron, todavía no recordaba cómo y cuándo Luke los robó. Confía en mí, dijo Luke. Ya hemos conseguido suficientes puntos para pasar a la siguiente etapa. Thor miró por encima del hombro y vio la cara de Bakugo retorcida como un monstruo, y de alguna manera estuvo de acuerdo con Luke. Ante las miradas atónitas de todo el público y de los estudiantes que los observaban desde el suelo, se quitó la diadema y la dejó caer. ¿Crees que te dejaré ir? Gruñó Bakugo, ignorando por completo la diadema. Esta vez, Luke quedó realmente impactado. Se inclinó hacia adelante y gritó. ¿Qué hiciste, Nix? Siempre supe que algo andaba mal con él, susurró Toru en el oído de Luke. De repente, una cinta larga se envolvió alrededor de la cintura de Bakugo, manteniéndolo en el aire. Primero, Bakugo, consigamos los puntos. Solo queda la mitad del tiempo. Gritó Eijiro mientras Santa derribaba a Bakugo. O perderemos. Mirando fijamente a Luke y Nix, Bakugo finalmente lo soltó y volvió a caer en su posición. Entonces, sus ojos se posaron en el equipo que había tenido la suerte de atrapar la diadema que caía. Neito Monoma, de la clase 1B. Las palmas de Bakugo desprendían chispas asesinas. Solo, llévame, cerca de él, a por ello. Gritaron Eijiro, Anta y Mina, y echaron a correr. Al ver a todos los equipos que habían venido después de él persiguiendo al nuevo equipo de los 10 millones, Luke dejó escapar un suspiro. Incluso Nix cayó en un vuelo de crucero, disminuyendo su velocidad por completo. Entonces, al escanear el campo, los ojos de Luke se posaron en el lado de Midoriya. Está en problemas, dijo Toru. De alguna manera, me alegra que Todoroki no haya venido a por nosotros, y el equipo de Todoroki había jugado increíblemente inteligentemente. Primero, Todoroki congeló el suelo circundante, atrapando a todos los equipos que perseguían a Midoriya. Luego, antes de que los estudiantes pudieran usar sus dones para liberarse, Kaminari lanzó el movimiento de 1,5 millones de voltios, electrocutando a todos. Mientras tanto, Momo había creado una sábana, aislándolos de la electricidad. Cuando terminó, Todoroki ya había robado las diademas de los estudiantes casi desmayados. Sorprendentemente, la bestia de sombra de Fumikage había absorbido la electricidad, evitando que el equipo de Midoriya se electrocutara. Pero, en el momento en que Midoriya y los demás se liberaron del hielo, una avalancha de hielo surgió a su alrededor en un semicírculo, atrapándolos contra la línea límite. Desde el cielo, Luke observó una rareza. Midoriya siempre se mantenía al lado izquierdo de Todoroki. ¿Por qué Todoroki no usa fuego? Preguntó Thor, interpretando los pensamientos de Luke. ¿No tiene don de hielo y fuego? Luke estaba tan desconcertado como ella por esto. Parecía que Todoroki no quería aprovechar su ventaja en absoluto. Quizás esté entrenando sus poderes de hielo, supuso Luke. O quizás sea algo personal, por cierto. Thor, puedes soltarme y sentarte cómodamente. Un rubor intenso y rojo se apoderó de las mejillas de Thor. Apresuradamente, apartó los brazos y las piernas de Luke y se sentó, casi plantando su cabeza en las plumas de Nix por la vergüenza. Los labios de Luke se crisparon y sus ojos se posaron en el campo fuera de la zona de hielo. Se está poniendo intenso y pensó, viendo a Bakugo bombardeando al equipo de la clase 1B. Queda menos de un minuto y se escuchó un estruendo enorme. Luke apenas parpadeó cuando vio a Todoroki arrebatándole la diadema a Midoriya. ¿Qué pasó? Era ira, dijo Nix.
Parpadeé y ya no estaba. Ese chico es rápido y tenemos 2 nuevos equipos de 10 millones. Dijo Crescent Mick. Mi gorilla ha quedado a 0 puntos. Con 30 segundos restantes, ¿podrá remontar? Luke entrecerró los ojos al ver a mi gorilla abalanzándose hacia Todoroki con desesperación y levantando la mano. ¿Va a usar el uno para todos ahora? Tomado por sorpresa, Todoroki levantó su mano izquierda, con llamas bailando sobre ella. Pero, en lugar de atacar, mi gorilla usó su Kirk para barrer el espacio frente a Todoroki y la presión del aire movió con fuerza la mano en llamas. Gritando, mi gorilla se abalanzó y agarró las cintas para la cabeza alrededor del cuello de Todoroki. Simultáneamente, la voz de Crescent Mick resonó por todo el estadio. Se acabó el tiempo. La imagen original de Luke montado en Nix, con Toru en su espalda, está disponible. 60 capítulos más están disponibles por adelantado. Utilice el enlace disponible en mi perfil de Webnovel. Con cada nivel, recibirás todas las cargas mensuales de todos mis trabajos, historias secundarias, capítulos pendientes, junto con imágenes únicas, enriqueciendo tu experiencia de lectura y al mismo tiempo apoyando el trabajo. 100 piedras de poder barra día, más 1 capítulo adicional. Ronda final. Batallas 1 contra 1. Luke aterrizó entre los equipos de mi gorilla y Todoroki. Nix recuperó su tamaño original y ambos jadearon. Mientras se acercaba a mi gorilla, sus ojos de repente se posaron en la diadema que el chico le había robado a Todoroki en el último momento. Decía, 70 puntos. Luke miró hacia arriba y encontró a un mi gorilla extremadamente decepcionado mirándolo. Ahora veamos a los 5 mejores equipos. Comentó Crescent Mick. En primer lugar, el equipo Todoroki. Sin importarle los vítores, Todoroki estaba mirando su mano izquierda como si no pudiera creer que estaba a punto de usar las llamas. En segundo lugar, tenemos al equipo Bakugo. Fuera de la zona de hielo creada por Todoroki, Bakugo golpeó el suelo con los puños. Estaba a punto de ir por la segunda diadema de los 10 millones cuando se le agotó el tiempo. Y todo fue por culpa de ese pájaro y ese fanático. Ark. Gruñó Bakugo. En tercer lugar, tenemos al equipo Luke. Luke había renunciado a su diadema de 10 millones, sorprendiendo a muchos. Sin embargo, las diademas que había robado usando los poderes de ladrón de Marauder, combinados con la destreza de Clown, fueron suficientes para enviarlo a la siguiente ronda. Gracias, y dijo Toru, parándose a su lado. Luke negó con la cabeza. Te dije que te llevaría a la siguiente etapa. Al oír las palabras de Luke, la expresión de mi gorilla se ensombreció aún más. Lo siento, chicos, Deku. Uraraka de repente señaló hacia Fumikage, sonriendo de oreja a oreja. En cuarto lugar, muy sorprendentemente, tenemos al equipo mi gorilla. Deku vio a la bestia de sombra de Fumikage sosteniendo una diadema que valía casi 600 puntos que le había arrebatado a Todoroki y estalló en lágrimas. Y, en quinto lugar, tenemos, wow. ¿Qué? Es el equipo Shinso. Eso hizo que Luke levantara las cejas. Recordó que le había robado la bandana a Shinso desde el principio. Pero no tenían ningún jugador poderoso con don en su equipo para recuperar tantos puntos en 10 o 12 minutos. El don de Shinso debe ser inusual, notó Luke. Mientras tanto, Nix compartió su experiencia de intuición de peligro justo cuando estaba a punto de responderle al chico, confirmando la duda de Luke. Una simple visión espiritual debería permitirme adivinar cuál es su don, pensó Luke. ¿Verdad, señorita Justicia? Y, sí, adelante. No he sentido grandes fluctuaciones espirituales últimamente. No hay necesidad de seguir conteniéndose. Y, para no ser tomado por sorpresa, Luke se había vuelto bastante cauteloso sobre cuándo usar su visión espiritual. Al igual que en el incidente de la USG, si terminara viendo algo que no debería, especialmente en público, incluso si controlara las mutaciones usando cogitación, surgirían innumerables preguntas. Bien. Es hora del almuerzo. Gritó Crescent Mick. Coman hasta saciarse. Hay más diversión por venir. Y, esa fue una estrategia sólida, dijo Momo, terminando de comer. No pensé que dejarías la diadema tan fácilmente. Luke asintió, sin importarle su razonamiento. Pero sabía que ganarías, continuó Momo. Por eso no recurrí a ti. La mano de Luke se detuvo camino a su boca. Pensó que Momo no se había unido a su equipo porque simplemente no tenía sentido estar en él. Eres demasiado fuerte, Luke, dijo Momo, levantándose. Si no son como Todoroki y Bakugo, quien se asocie contigo quedará a tu sombra. Este es el Festival Deportivo de la UA. Mi padre puede conseguirme una agencia de héroes fácilmente. Pero quiero ganármela yo solo. Yo también quiero destacar con mi propio esfuerzo. Luke miró a Momo mientras se alejaba, con una leve sonrisa en su rostro. Y yo que creía haberla descifrado en un año de matrimonio, ¿por qué sonríes como un idiota? Nix entró revoloteando. Cuando Luke empezó a hablar, lo interrumpió. Como sea. Debe ser algo estúpido. Escucha esto, me encontré con algo bueno. Luego Nix le contó a Luke cómo escuchó a Todoroki y Midoriya hablando sobre el Kirk de Todoroki y por qué no quería usar su lado izquierdo. Matrimonio peculiar. Luke frunció el ceño. No sabía que el chico debe querer demostrarle al mundo que puede ganar sin usar el don de su padre, dijo Nix, sabiendo que Todoroki había obtenido su mitad fuego de su padre, el héroe profesional N2, Endeavor. Espero de verdad que podamos enfrentarlo en la primera ronda de los próximos combates 1 contra 1. Luke asintió. Sabiendo que Todoroki no usaría su mitad izquierda, podrían aprovecharlo fácilmente. ¿Dónde está Momo? Preguntó Nix. ¿Por qué? Tengo algo que hacer, graznó Nix y luego voló hacia Kaminari y Mineta. Y, después del almuerzo, para ayudar a los estudiantes que no aprobaron la segunda etapa, el colegio organizó actividades recreativas. Mientras tanto, de alguna manera, Nix, Kaminari y Mineta convencieron a las chicas de que todas debían actuar como animadoras antes de que comenzara la tercera etapa. ¿Qué pasa? 1A. Gritó Crescent Mick, sorprendido. ¿Qué clase de fanservice es este? Mientras el resto de las chicas golpeaban a Kaminari y Mineta y perseguían a Nix, Toru se acercó a Luke. ¿Estás bien? Preguntó, sabiendo que Luke necesitaba recuperar suficiente resistencia para luchar como es debido en la tercera etapa. Cuando asintió, ella soltó una risita. De acuerdo. Te animaré. A Luke le hizo mucha gracia la cita emocionada. ¿Sabes sí? Dijo, sin querer romperle la ilusión. ¿Y si terminamos peleándonos y? Tras dejarle caer la bomba, Luke se alejó suspirando para sí mismo. ¿Y? ¿Por qué te comportas así? Y, Nix ya lo regañaba de vez en cuando, pensó Luke, con los labios crispados. Y ahora, la señorita Justicia también. Sin embargo, antes de que pudieran comenzar las actividades recreativas, Medianoche reunió a todos para echar suertes y determinar quién pelearía contra quién. Sorprendentemente, Ojiro de 1 e Nirengeki de 1B, ambos del equipo Shinso, se retiraron, afirmando que no recordaban nada de la segunda etapa. A pesar de las súplicas de Midoriya y los demás, ambos chicos decidieron no participar ya que hería aún más su orgullo. En su lugar, Ibara y Tetsutetsu de la clase 1B se unieron a la tercera etapa. Cuando terminó el sorteo, Nick mostró los resultados en la enorme pantalla para que todos los vieran. Presentía que pelearíamos primero, graznó Nix. Miraron a la izquierda y encontraron a su oponente mirándolos directamente. No te contengas, le advirtió Tenyaida. Porque yo no lo haré. Hay 60 capítulos más disponibles por adelantado. Utilice el enlace disponible en mi perfil de Webnovel. Con cada nivel, recibirás todas las cargas mensuales de todos mis trabajos, historias secundarias, capítulos pendientes, junto con imágenes únicas, enriqueciendo tu experiencia de lectura y al mismo tiempo apoyando el trabajo. 100 piedras de poder barra día, más 1 capítulo adicional. Luke vs. Tenya. Para demostrar su valía. Público. La voz de Crescent Mick enardeció a la multitud y los vítores y las ovaciones inundaron el estadio. Las finales que tanto esperaban, por fin comienzan. En el campo, el héroe profesional, Cementos usó su don para crear un campo enorme de 100 por 150 metros, y se sentó.
Actuaría como juez en la ronda final. Primer combate, Present Mic presentó a los estudiantes en un enorme panel. Luke contra Tembia Ida. Dos estudiantes de la misma clase del curso de héroes. Será el comienzo de una nueva rivalidad. Tembia salió por una entrada, haciendo crujir los nudillos y terminando la última lata de jugo de naranja. Gracias a las actividades recreativas, que duraron media hora, había descansado lo suficiente. Además, con el jugo de naranja, ya había alimentado su peculiaridad del motor. Pero Tembia sabía que esto también era cierto para Luke. Debe haber recuperado su resistencia, pensó Tembia, apretando los dedos. Sí, si quiero ganar, debo ganar rápido. Tembia pertenecía a una familia de héroes profesionales de élite, donde todos los miembros habían servido como héroes profesionales. Su hermano mayor fue Turbo Hero Ingenium, el actual Pro Hero número 53. Si bien el festival deportivo tenía como objetivo ser descubierto por las agencias de héroes, para Tembia también era una forma de demostrarle a su hermano mayor que tenía lo necesario para convertirse en un héroe. Pero cada vez que Tembia pensaba en Luke, una pesadez se instalaba en su corazón. Tras pasar unos 3 meses con él, Tembia supo lo increíblemente fuerte que era Luke. Ni hablar de los muchos dones que podía usar a través de Nyx. Él mismo no era fácil de controlar. Tembia tenía un plan para evitar los dones conocidos de Nyx, si Luke no ocultaba más de ellos. Sin embargo, a pesar de esos planes, Tembia se sentía inseguro. Era como una aguja que lo apuñalaba por la espalda, gritándole que, hiciera lo que hiciera, no sería suficiente. Y, Luke estiró los brazos y saltó ligeramente sobre sus pies. No pensó que sería una pelea fácil, a diferencia de la segunda etapa. Pero decir que Luke hablaba completamente en serio sobre la pelea, o, dicho en un sentido mucho más amplio, sobre todo el torneo, entonces sería una mentira. La única razón por la que Luke lo hacía era para mantener las apariencias. Era un estudiante del curso de héroe en la escuela secundaria y, como tal, debía mantener la personalidad. Fue el mismo razonamiento que la señorita Justicia había mencionado al instarlo a hacer amigos al comienzo del periodo escolar. Piénsalo cómo actuar, había dicho ella, recordó Luke. Y si podía actuar como Midoriya, Mina, Shoji, Toru y los amigos de otros, entonces ¿por qué no podía actuar como un estudiante que quería demostrar su valía a los demás, al mundo, para demostrar que no era solo un bastardo descartado? Y, vamos, no te emociones. Mantén la calma, Luke. No lastimes a ningún niño. No son nuestros enemigos. Al menos todavía no. Y, los labios de Luke se crisparon. Lo siento, se disculpó con la señorita Justice. No fue mi intención, Lucas. Se dio la vuelta y encontró a Sand de pie contra la pared. ¿Estás aquí para recibir unas palabras de motivación, Sand? Sand esbozó una sonrisa irónica. Solo quería decirte que no te emociones y termines lastimando a alguien. La boca de Luke se abrió ligeramente. Y, ya lo dije. La gente es observadora, Luke. Y no te costará nada dejar que alguien se te acerque. Ayuda a mantener el equilibrio, ya lo entenderás más adelante. Y, señorita Justicia, preguntó Luke, ¿estás enojada por lo que le dije a Toru? ¿No es así? Y estoy haciendo pucheros y, sonriendo y sintiéndose mucho mejor que antes, Luke asintió hacia Sand. ¿Te gustó mi broma? Preguntó, alejándose mientras Present Mic gritaba su nombre. Sand negó con la cabeza. No me imagino cuántas noches habrás perdido, reuniendo el coraje para hacer eso con tanta gente mirándote. En fin, ¿valió la pena? ¿Hacer el ridículo? Luke miró por encima del hombro y se rió a carcajadas. Sand entrecerró los ojos mientras Luke desaparecía en la luz antes de estallar en una carcajada. Quizás si pensó Sand, metiéndose las manos en los bolsillos. Supongo que valió la pena. Y, las reglas son sencillas. Comentó Present Mic mientras Luke y Tembia subían al escenario. Fuerza a tu oponente a salir de los límites o inmovilízalo. También puedes ganar haciendo que tu oponente diga, me rindo. Y que se descontrole. Porque tenemos a nuestra propia cita de recuperación lista para curar todas las heridas. Moral, ética, dejémosla a un lado. Por supuesto, cualquier actividad que ponga en peligro tu vida te descalificará. Mientras Luke y Tembia estaban uno frente al otro, Nick se unió a ellos, revoloteando desde el cielo. Cementos miró a los dos estudiantes y levantó la mano. Los detendré si la cosa se pasa de la raya. Bien. A contar regresivamente, gente a área. Gritó Present Mic. 3, 2 y 1. Comiencen. Kirk, motor. Tembia se agachó y el tiempo casi se derritió a su alrededor. Gigantificación. Ilusiones. Intercambio de posiciones. Estos eran los dones que sabía que Nyx podía usar en cualquier momento. No le preocupaba la gigantificación, ya que Luke era demasiado inteligente como para usarla en su contra. Las ilusiones no funcionarían mientras no mirara a Nyx a los ojos. Que solo las posiciones de intercambio podían amenazarlo. Pero, ¿qué pasaría si hiciera que este don fuera inútil? Tembia forzó el torque y las RPM de sus motores al máximo, el fuego rojo anaranjado que ardía en los silenciadores de sus pantorrillas se volvió azul. Explosión recíproca. Tembia había usado este movimiento durante la segunda etapa, dejando que Todoroki también le arrebatara la diadema a Midoriya. Esto le otorgó a Tembia un enorme aumento en su velocidad, pero solo duraría 10 segundos antes de que sus motores se detuvieran. Entonces, debe terminar la pelea en 10 segundos. Con un estruendo masivo, Tembia cubrió la distancia hacia Luke en un abrir y cerrar de ojos. Entonces pateó, su pierna se volvió borrosa como una mancha azul y llameante, quemando el aire mismo. Luke esquivó la patada por el ancho de un cabello. Sí. Si Tembia se mantenía cerca de Luke durante toda la pelea, entonces no había ninguna ventaja en usar posiciones de intercambio. El problema era que Luke ya había visto ese movimiento una vez. La imagen original de una escena de pelea entre Tembia y Luke está disponible. 60 capítulos más están disponibles por adelantado. Utilice el enlace disponible en mi perfil de Webnovel. Con cada nivel, recibirás todas las cargas mensuales de todos mis trabajos, historias secundarias, capítulos pendientes, junto con imágenes únicas, enriqueciendo tu experiencia de lectura y al mismo tiempo apoyando el trabajo. 100 piedras de poder barra al día, más uno capítulo adicional. Luke vs. Tembia, nuevo don. Después de asistir al entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo bajo la guía de Dustero, Tembia se dio cuenta de que podía asimilar movimientos de taekwondo en su Kirk, especialmente cuando se trataba de combate cuerpo a cuerpo. Desde entonces, había estado aprendiéndolo diligentemente, practicándolo durante horas, incluso después de la escuela. Combinado con su movimiento Recipro Boost, Tembia podía lanzar patadas de alta potencia una tras otra, abrumando a alguien que no tenía un Kirk físico de tipo aumento propio, como Luke. Entonces, incluso si Luke de alguna manera esquivó la primera patada, no había forma de que pudiera hacerlo de nuevo, ¿verdad? Luke se agachó y la patada de Tembia pasó por encima de su cabeza, rozándole el pelo. Justo después, Tembia dio una voltereta hacia atrás y volvió a patear. La punta de sus pies apuntaba a la cabeza de Luke. Si aterrizara significaría que la mitad del trabajo ya estaba hecho. De repente, para gran sorpresa de Tembia, Luke, que todavía estaba doblando las rodillas, resbaló y rodó hacia atrás cómicamente. Auge. El pie de Tembia aterrizó en el suelo y el piso de concreto comenzó a agrietarse. ¡Ay, Dios mío!, dijo Luke riendo. Supongo que fue un desliz de la suerte. ¿Cómo? Se preguntó Tembia, sorprendido. ¿También tiene un don sensorial? Espera, ¿dónde está Nyx? Con el corazón saltando a su boca, Tembia de repente se dio cuenta de que Nyx estaba volando, con sus pupilas de color rojo clavadas profundamente en él. No. Tembia apretó los dientes y fue tras Luke.
Para intercambiar posiciones era necesario que Nix estuviera a 50 metros del objetivo. Sin embargo, si el objetivo se movía o si no podía concentrarse en la presencia del objetivo concretamente, entonces el don no funcionaría. Sabiendo esto, a partir del ejercicio de entrenamiento de combate de Olmig, Tenbia corrió hacia Luke antes de que Nix pudiera enviar algo al cielo. Una lluvia de patadas tras otra quemaron el aire azul, Luke las esquivó todas, cayendo, rodando y riendo. La vista fue tan cómica que incluso el público comenzó a reír después de unos momentos. Tenbia apretó los dientes, sintiéndose humillado. Miró a Luke, que ahora huía de él, sin dejar de reír. ¿Styly? Pensó Tenbia, y se lanzó a perseguirme y burlándose de mí. Los ojos de Tenbia de repente se pusieron rojos. Las llamas azules de Regiproburst se volvieron aún más azules. En una fracción de segundo, apareció junto a Luke y pateó. ¡Oh, mierda! Tenbia había pateado tan rápido y con tanta fuerza que si hubiera aterrizado, podría herir mortalmente a Luke, rompiéndole muchos huesos. Incluso si dejara de usar su Kirk ahora, Tenbia no podría detener la patada debido al impulso. Del otro lado, Luke seguía riendo como si no hubiera notado la patada. No solo él, sino incluso el público seguía igual, salvo algunos héroes profesionales con dones especiales. Sentado junto al escenario, Cemento se movió de repente, sintiendo que se avecinaba el desastre. De repente, sucedió algo que sorprendió al héroe profesional, pero más a Tenbia. Tenbia sintió como si su patada súper rápida hubiera entrado en una tina de barro súper viscoso. No solo él, sino incluso la reacción de Luke se sintió ralentizada. Fue como si alguien hubiera decidido pausar el vídeo y comenzara a reproducirlo a la mitad de la velocidad normal. Con un sentimiento de tristeza, Tenbia se dio cuenta de algo. Lo peor que había imaginado que podría pasar en el escenario finalmente había sucedido. Nix había usado un Kirk diferente al que ya conocía. B.I.N. y Geo, dijo Luke, arqueando las comisuras de los labios muy lentamente. Kirk, retraso, complejidad, B consumo, espíritu 50, resistencia 16, tiempo de contacto, 5 segundos, tiempo de activación, 15 minutos, este fue el quinto y último en el futuro previsible, Kirk que Luke decidió usar como parte del Kirk del cuervo. No discriminaba, tenía un tiempo bajo y efectivo, y era perfecto para usarse como estudiante del curso de héroe. Y, para su disgusto, Tenbia se dio cuenta de por qué Luke usó esto a costa de ralentizarse. La pierna de Tenbia iba ganando velocidad a cada momento y Luke también se inclinaba lentamente hacia Tenbia pero Nix no necesitaba seguir mirando a Luke y Tenbia, así que salió volando del escenario. Entonces, en el momento en que sus ojos se posaron en Tenbia, justo antes de que su patada pudiera pulverizar la cabeza de Luke, usó otro don. Con un borrón, Tenbia y Nix intercambiaron posiciones. Auge. Llevado por su impulso, Tenbia salió rodando por el campo, estrellándose contra las grandes paredes acolchadas apoyadas frente a la audiencia. Silencio. Entonces la multitud estalló en un rugido y Luke aparentemente se inclinó ante todos ellos. Increíble. Comentó Present Mick. ¿Qué giro de los acontecimientos? Pensé que hasta Recover y él tendría las manos ocupadas curando a Luke, pero, ¿otro don? Dijo Erasure al ver a Tenbia levantarse, temblando. Aún así, no debería haber sido tan fácil. Tenbia perdió la calma y sufrió por ello. ¡Qué espectáculo! Gritó Present Mick, guiñándole un ojo al público. El niño es un tesoro y. Entretenido, además. Jaja. El primer ganador de la batalla, Luke. Frotándose la cabeza, Tenbia se levantó y encontró a Luke parado justo frente a él. Dijiste que no me contuviera, dijo Luke, dándole la mano. No dijiste que querías asesinarme y sonrojándose, Tenbia de repente se dio cuenta de lo que casi había terminado haciendo. Si Luke no tuviera este nuevo don, entonces habría tenido que ser hospitalizado a pesar de haber sido curado por Recover y Gale. Tenbia se arqueó varias veces, disculpándose. Lo siento, jaja. Luke vio y Nix aterrizó en el hombro de Tenbia. Solo está jugando contigo, Graf Nix. Tenbia levantó la cabeza y encontró a Luke sonriéndole. De alguna manera, el pesado sentimiento que había estado cargando sobre Luke desde el comienzo del festival deportivo se desvaneció cuando vio esa sonrisa. Tenbia tomó la mano de Luke y la estrechó, la multitud enloqueció a su alrededor. Está bien, comentó el Asurea, con sueño. Ya basta de drama. Pasemos a la segunda batalla. Oh, este les va a encantar. Respondió Present Mick. Primeros puestos consecutivos. Sí. Adivinaron, público. Próxima batalla. Midoriya del curso de héroes contra Shinzo del curso general. Hay 60 capítulos más disponibles por adelantado. Utilice el enlace disponible en mi perfil de Webnovel. Con cada nivel, recibirás todas las cargas mensuales de todos mis trabajos, historias secundarias, capítulos pendientes, junto con imágenes únicas, enriqueciendo tu experiencia de lectura y al mismo tiempo apoyando el trabajo. 100 piedras de poder barra día, más uno capítulo adicional. Evento impactante. Lucha. Hitoshi Shinzo, del curso de estudios generales, ha superado a Izuku Midoriya, del curso de héroes. Las palabras de Present Mick transmitieron sorpresa y conmoción, reflejando las emociones de toda la audiencia. ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? ¿Por qué Midoriya se quedó parado sin fuerzas en el escenario? Los estudiantes de la clase 1A, sentados en un área exclusiva para ellos, también estaban atónitos, Ojiro sosteniendo su cabeza mientras recordaba su advertencia a Midoriya antes de que comenzara el partido. Luke y Tenbia estaban discutiendo su partido, sentados uno al lado del otro, cuando ellos también levantaron las cejas ante el extraño acontecimiento. En el escenario, Shinzo miró a Midoriya con una mirada plana. Tienen suerte, todos los del curso de héroes tienen suerte, benditos, diría yo, dijo Shinzo. No logré entrar al curso de héroes porque mi don no era adecuado para el examen práctico. Ya lo acepté, como siempre. Ahora, debes aceptar lo que sucederá de ahora en adelante, Midoriya. Date la vuelta y sal de los límites del escenario. Desde el área de asientos de la clase 1A, Luke entrecerró los ojos cuando escuchó las palabras de Shinzo, confirmando más o menos que el chico tenía un don de tipo lavado de cerebro. Sin embargo, Luke no estaba demasiado preocupado por la victoria o la derrota de Midoriya. Hasta cierto punto, estaba de acuerdo con Shinzo en lo que se refería a la suerte. ¿De qué otra manera se puede explicar que Midoriya tenga uno para todos? Sin embargo, lo que ocurrió a continuación hizo que Luke se pusiera de pie de golpe, con los ojos muy abiertos. El mundo en los ojos de Luke se volvió borroso, partículas espirituales doradas danzaban sobre un fondo multicolor. Todo el espacio se ondulaba como si alguien lo estuviera doblando desde afuera. Un zumbido distintivo resonó en los oídos de Luke, sus ojos azules brillaron más azules que nunca. Su visión espiritual se estaba activando por sí sola. Luke, cierra los ojos. Enormes fluctuaciones espirituales están ocurriendo en tu campo de visión. Ahora, Arya. Luke no quería cerrar los ojos. Quería ver qué estaba pasando. Sin embargo, algo primario dentro de él y miedo, tal vez y le hizo cerrar los ojos de golpe. Casi simultáneamente, un estruendo masivo sacudió el estadio y el viento golpeó los rostros de los espectadores. Cuando Luke abrió los ojos, con el corazón latiendo salvajemente contra su pecho, Midoriya ya había empujado a Shinzo fuera de los límites. Medianoche levantó la mano. Midoriya avanza a la segunda ronda. Cuando Shinzo bajó de la plataforma y algunos de los héroes profesionales comentaron que era un desperdicio no mantenerlo en el curso de héroe, Luke se sentó, aturdido. ¿Qué pasó? Preguntó unos minutos después, recuperando el aliento y deseando con todas sus fuerzas que Nix estuviera con él en ese momento. Ni idea. Todo volvió a la normalidad. Pero fuera lo que fuese, estaba afectando tu espiritualidad lo suficiente como para activar tu visión espiritual involuntariamente. Estos casos son los peores, Luke. Hay que tener mucho cuidado de mantener intactos los sentidos y de ir en contra de ellos, si es necesario. Luke se lamió los labios.
Wiri es fácil, señorita Justicia dijo después de un rato. Si quiero respuestas y avanzar en mi investigación, necesito respuestas justo cuando se presente la oportunidad. ¿Y te refieres a I? Cuando Midoriya se unió a ellos, sus ojos y los de Luke coincidieron. Un poco de la amistad que compartían entre sí parecía estar desapareciendo. Con Luke ganando contra Tenbya y Midoriya ganando contra Shinzo, el primer partido de la segunda ronda sería entre ellos. Aún así, un payaso podía borrar las emociones de su rostro como si fueran colores. Luke esbozó una sonrisa amistosa. ¿Estás bien? Preguntó mientras Midoriya se sentaba cerca de Uraraka. ¿Qué pasó ahí fuera? Midoriya sonrió con ironía, dando una excusa. Luke asintió y miró hacia otro lado, confirmando que era algo relacionado con One for All. De lo contrario, no había necesidad de dar una excusa. Si no estás dispuesto a compartir, pensó Luke, apretando los dedos en puños, entonces lo descubriré de otra manera, chico. Y, retumbar. Los ojos de Luke se le salieron de las órbitas cuando la pared de hielo de cientos de metros de altura casi le rozó la cara, asustando al sistema. En un momento, Anta estaba envolviendo a Todoroki con cinta, ganando ventaja. En el siguiente instante, en un abrir y cerrar de ojos, una montaña de hielo surgió en una mitad del estadio, pasando justo por encima de las cabezas de los espectadores. Y, alabado sea el señor loco. Esperemos no tener que pelear nunca con él y, la boca de Luke se torció con ironía, esperando lo mismo. Y, la siguiente batalla solo pudo comenzar después de media hora, ya que el hielo fue retirado cuando el público hubo salido lentamente de debajo. En la cuarta batalla, Denki Taminari luchó contra Ibarashi Ozaki de la clase 1B. Sudón, enredaleras, le dio a Ibara enredaleras con forma de cabello que crecían en su cabeza. Podía alargarlas y manipularlas, lo que le permitía atacar, defenderse y agarrar simultáneamente. Tan pronto como comenzó su pelea, terminó. Tenbya, dijo Luke sonriendo, rompieron nuestro récord. Eso provocó algunas risas de todos, Tenbya sonrió con ironía. Mientras tanto, Midoriya sacó su cuaderno y comenzó a tomar notas sobre el Kirk de Ibara. Oye, Luke se inclinó sobre el regazo de Tenbya, intentando leer el cuaderno. ¿Qué tienes ahí sobre mí? Midoriya cerró el cuaderno inmediatamente. Eso nuevamente provocó algunas risas en todos. Y, tengo que decirlo, pensé que no digerirías la poción de payaso hasta el año que viene. Pero estás aprendiendo rápido. Supongo que ser un genio ayuda. Y, Luke se reclinó en su asiento, sonriendo. Si te impresiono, pensó mientras hablaba con Miss Justice, entonces espera a que Nick se convierta en un payaso y, el camino del vidente le sienta bien a Nix, Luke. Igual que el merodeador te sienta bien a ti. Y, la sonrisa de Luke se dibujó ante el honesto comentario de Miss Justice. De repente, miró a los estudiantes que lucharían la siguiente batalla. Y, oh, ¿es tu novia, Luke? Y, ella no es mi novia, señorita Justicia. Y Luke miró a las dos chicas que subían al escenario y no pudo evitar sacudir la cabeza. Próxima batalla. Toro Agakure contra Mina Asido. Hay 60 capítulos más disponibles por adelantado. Utilice el enlace disponible en mi perfil de Webnovel. Con cada nivel, recibirás todas las cargas mensuales de todos mis trabajos, historias secundarias, capítulos pendientes, junto con imágenes únicas, enriqueciendo tu experiencia de lectura y al mismo tiempo apoyando el trabajo. 100 piedras de poder barra día, más 1 capítulo adicional. No olvides que lo escuchaste en labios, el devorador de mundos.